Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y retomamos esa serie que empecé hace 5 meses. Increíble, la vida no me ha dado para más, he tenido circunstancias personales que me han impedido continuarla. Pues retomamos la serie de la Biblia paso a paso. El primer capítulo publicado fue el de la introducción, donde puse el enfoque general que iba a dar a esta serie. Y por cierto, hay varios comentarios, en iVoox por lo menos, y el último de un tal Anónimo. Anónimo no es una persona que se oculte en el anonimato por no dar su nombre, sino sencillamente que no tiene una cuenta abierta en iVoox y entonces sale como Anónimo, no pone su nombre, que dice: ¿qué ha pasado con esta serie? Cric, cric. Luego pone cric, cric. Cric, cric es pretende imitar el canto de los grillos. Pues no, le contesto que en pocos días iba a estar y bueno, voy a cumplir mi palabra. Así que vamos a empezar por el principio de todo y os voy a poner ahora una cita que tiene una pequeña, vamos a llamarle trampa, pero que no es tal. A ver si los más avispados, los que sabéis un poquito del tema, sabéis dónde está la trampa. Es una cita literal de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Allá va. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Este texto que acabáis de oír no está sacado de la primera página de la Biblia, aunque narre el principio. Esta es la pequeña trampa que os había relatado antes. Los más avispados lo habréis notado, y los que no, los más avispados o los más leídos. Si no, no pasa nada. Esto es para aprender. Sino que está sacado del principio, de la introducción al Evangelio de Juan, que fue escrito en el siglo I, más o menos, de nuestra era. Juan era un discípulo de Jesús. ¿Por qué lo he hecho así? Bueno, pues la primera razón es porque realmente esto narra el principio del principio. Antes de que existiese el mundo, antes de que Dios hubiese decidido crear el mundo. Normalmente la Biblia se empieza a explicar, por un libro que se llama El Génesis, que empieza narrando la creación del mundo. Pues yo no soy el único que lo ha hecho, no me lo he sacado de la manga. Pues he empezado por esta introducción al Evangelio de Juan. Pues que con respecto a la redacción del libro del Génesis, donde está narrada la creación del mundo, pues llevará unos 700 años. Os pongo en antecedentes. El libro del Génesis fue compuesto, se calcula, dicen los que saben, yo bebo de las fuentes de los estudiosos, yo no me he ido a investigar. Bueno, pues parece ser que fue redactado o fijado entre los siglos VI y V antes de Cristo. Por lo tanto, se lleva unos 700 años con respecto a lo que acabamos de escuchar ahora. En torno a la vuelta del exilio del pueblo de Israel, del exilio de Babilonia. Quedaos con el dato, en su momento lo explicaré. Pero para que nos situemos, ¿verdad? Y, bueno, la razón es por la que he empezado por esta cita es para ser coherente con lo que dije en el programa introductorio, que vamos a verlo todo, es decir, todo el relato bíblico desde la perspectiva del Nuevo Testamento, que es la que nos atañe a nosotros, porque estamos inmersos en una cultura que lo ve todo desde esa postura, desde esa óptica, y que le da sentido a todo el relato, a toda la sucesión de distintos libros. Tiene una finalidad que es preparar la venida del Mesías. Y por lo tanto, como estamos en una cultura occidental y cristiana, y la idea es dar las claves para entenderla, pues lo vamos a ver desde ese punto de vista. Y veis que aquí está la culminación, acaba de aclarar lo que había antes de la creación del mundo, el Verbo. El Verbo se refiere a Jesús, ¿vale? Aún no estaba revelado, por lo tanto, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, que narra la creación del mundo, pues
No se hace esa distinción. ¿Vale? ¿Veis que hay una continuidad? Que sepáis, os lo vuelvo a advertir, ya lo dije en la introducción, vamos a ir continuamente de adelante hacia atrás en el tiempo y en los textos y espero que estéis advertidos ya y no os pongáis nerviosos si hago esto. Pero yo creo que es la forma correcta de enfocar el asunto. Ahora, ya visto lo que había antes de la creación del mundo, es decir, Dios con el verbo, pues vamos a ver cómo actúa el verbo, y eso lo vamos a ver a través de la narración del libro del Génesis, que sí, que es el primer libro de la Biblia, el Génesis. Génesis, en griego, pues eso, es eso, en el principio, las primeras palabras del texto. En hebreo, Bereshit, que significa en el principio. ¿Vale? En hebreo es el idioma de los judíos. Así que del Bereshit o del Génesis vamos a ver el relato de la creación del mundo. Las primeras palabras que encontraréis cuando abráis una Biblia, esa Biblia que seguramente tenéis por casa medio olvidada. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Dios llamó a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Hubo tarde y hubo mañana, día primero. Dijo Dios: haya un firmamento en medio de las aguas, que separe unas aguas de las otras. Dios hizo el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo. Hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Dijo Dios: que se reúnan las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así fue. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas la llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, plantas con semilla, y árboles frutales sobre la tierra, que den fruto según su especie, con semilla dentro. Y así fue. La tierra produjo hierba verde, plantas con semilla según su especie, y árboles que dan fruto con semilla, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde, y hubo mañana, día tercero. Dijo Dios: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche, y que sirvan de señales para las estaciones, los días y los años. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día, y la lumbrera menor para regir la noche. Y las estrellas, y Dios las puso en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que era bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día cuarto. Dijo Dios: que las aguas se llenen de seres vivos y que vuelen las aves sobre la tierra surcando el firmamento del cielo. Y Dios creó los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y todas las aves aladas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y los bendijo Dios diciendo: creced, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Hubo tarde y hubo mañana, día quinto. Dijo Dios: produzca la tierra seres vivos según su especie, ganados, reptiles y animales salvajes,
según su especie. Y así fue. Dios hizo los animales salvajes según su especie, los ganados según su especie, y todos los reptiles del campo según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que reptan por la tierra. Y Dios dijo: he aquí que os he dado todas las plantas portadoras de semilla que hay en toda la superficie de la tierra, y todos los árboles que dan fruto con semilla. Esto os servirá de alimento. A todas las fieras, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser vivo, la hierba verde le servirá de alimento. Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Hubo tarde y hubo mañana, día sexto. Y quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo su ornato. Terminó Dios en el día séptimo la obra que había hecho, y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque ese día descansó Dios de toda la obra que había realizado en la creación. Estos fueron los orígenes del cielo y de la tierra al ser creados. Ciertamente esta ha sido una cita bastante larga, pero creo que ha merecido la pena. ¿Por qué? Porque nos introduce en el tema, en la narración propia, pero además en la mentalidad y en las imágenes que se manejan en digamos, género literario o en estos textos antiguos. Y va a partir de aquí a mostrar las perplejidades y las evocaciones que me produce, que creo que coincide con las de mucha gente. Y no sabía cómo empezar hasta que encontré un texto que me ha venido de perlas. ¿Por qué? Porque el autor tiene unos sentimientos en este punto concreto muy parecidos a los míos y tiene las mismas perplejidades que yo tengo. El autor ya no está vivo, recientemente falleció y es nada más y nada menos que Joseph Ratzinger. No digo Benedicto XVI, sino Joseph Ratzinger porque esto sale de un libro, un opúsculo que se llama Creación y Pecado, que es una recopilación de una serie de conferencias, y lo dictó antes de ser papa. Pues bueno, yo me identifico plenamente con este párrafo que viene a continuación. Os lo voy a leer y a partir de aquí vamos a ir desarrollando el asunto. Estas palabras con las que comienza la Sagrada Escritura me producen siempre la misma impresión que el tañido festivo y lejano de una antigua campana, la cual logra con su belleza y solemnidad conmover mi corazón y permitir adivinar algo del misterio de la eternidad. Para muchos de nosotros, además, va unido a estas palabras el recuerdo de nuestro primer contacto con el libro sagrado de Dios, la Biblia, que se abría ante nuestros ojos por este pasaje, que nos trasladaba enseguida lejos de nuestro mundo pequeño e infantil, nos cautivaba con su poesía y nos permitía adivinar algo de lo inconmensurable de la creación y de su Creador. Y, sin embargo, frente a estas palabras se produce una cierta contradicción. Resultan hermosas y familiares, pero ¿son también verdaderas? Bueno, nos plantea la objeción básica que todo el mundo, pienso que en nuestros tiempos, se ha planteado alguna vez. Vamos a ver, un relato muy bonito, muy poético, perfecto para los niños. Pero, ¿y una persona adulta? Y que además tiene formación científica. ¿Para esta persona sirve este relato? ¿No está ya desbordado por la
por el conocimiento moderno. Esto valía para otras épocas. Y claro, la primera respuesta es pensar que este texto tiene un valor religioso, no así científico, y que por lo tanto el relato está adaptado a la mentalidad de la época y sirve para que la gente aprenda pues verdades religiosas, no así verdades científicas. Y esto encaja y me parece aceptable, pero te queda la sensación, o al menos a mí me quedaba, de que, bueno, pues esto... amigo, tú hasta hace poco afirmabas que aquello había que leerlo a pies juntillas, ¿verdad? Señores papas, obispos, etcétera. Y ahora te has sacado un conejo de la chistera. ¿Es así? ¿Es esta una objeción seria? Pues otra vez, el señor Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, que en paz descanse y que esto sirva como un homenaje a este gran hombre, pues se hace la misma objeción. Así que vamos a seguir sus palabras porque lo dirá mucho mejor que yo. Precisamente una primera respuesta se elaboró hace ya algún tiempo, cuando iba cristalizando la teoría de la formación científica del universo. Respuesta que probablemente muchos de ustedes han aprendido en las clases de religión. Dice así: la Biblia no es un tratado científico ni tampoco pretende serlo. Es un libro religioso. No es posible, por lo tanto, extraer de él ningún tipo de dato científico, ni aprender cómo se produjo naturalmente el origen del mundo. Únicamente podemos obtener de él un conocimiento religioso. Todo lo demás es imaginación, una manera de hacer comprensible a los hombres lo profundo, lo verdadero. Hay que distinguir, pues, entre la forma de representación y el contenido representado. La forma se escogió de los modos de conocimiento de aquel tiempo, de las imágenes con las que los hombres de entonces vivían, con las que se expresaban y pensaban, con las que eran capaces de entender lo grandioso, lo genuino, y solamente lo verdadero que se ilustraba por medio de las imágenes era lo que en realidad permanecía y se entendía. De manera que la escritura no pretende contarnos cómo progresivamente se fueron originando las diferentes plantas, ni cómo se formaron el sol, la luna y las estrellas, sino que en último extremo quiere decirnos solo una cosa: Dios ha creado el universo. El mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos de los que el hombre debe protegerse. El sol y la luna no son divinidades que lo dominan, ni el cielo superior a nosotros está habitado por misteriosas y contrapuestas divinidades, sino que todo esto procede únicamente de una fuerza, de la razón eterna de Dios, que en la palabra se ha transformado en fuerza creadora. Bueno, habla perfectamente de esa explicación que antes os he narrado y ahora pone la objeción. Creo que esta interpretación es correcta, pero no suficiente. Pues si se nos ha dicho que tenemos que distinguir entre las imágenes y el concepto, podríamos entonces replicar: ¿por qué no se nos ha dicho esto antes? Porque, evidentemente, si antes se hubiera entendido así, no habría tenido lugar el proceso de Galileo. Y de esta manera se acrecienta la sospecha de que, al fin y al cabo, quizá esta explicación no sea más que un truco de la Iglesia y de los teólogos que, en realidad, se han quedado sin argumentos y, por no querer reconocerlo, buscan un escondite tras el cual atrincherarse. Bueno, nos plantea la objeción básica que todo el mundo, pienso que en nuestros tiempos, se ha planteado alguna vez. Vamos a ver, un relato muy bonito, muy poético, perfecto para los niños. Pero, ¿y una persona adulta? Y que además tiene formación científica. ¿Para esta persona sirve este relato? ¿No está ya desbordado por el conocimiento moderno? Esto valía para otras épocas. Y claro, la primera respuesta es pensar que este texto tiene un valor religioso,
no así científico, y que por lo tanto el relato está adaptado a la mentalidad de la época y sirve para que la gente aprenda pues verdades religiosas, no así verdades científicas. Y esto encaja y me parece aceptable, pero te queda la sensación, o al menos a mí me quedaba, de que, bueno, pues esto... amigo, tú hasta hace poco afirmabas que aquello había que leerlo a pies juntillas, ¿verdad? Señores papas, obispos, etc. Y ahora te has sacado un conejo de la chistera. ¿Es así? ¿Es esta una objeción seria? Pues otra vez, el señor Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, que en paz descanse y que esto sirva como un homenaje a este gran hombre, pues se hace la misma objeción. Así que vamos a seguir sus palabras porque lo dirá mucho mejor que yo. Precisamente una primera respuesta se elaboró hace ya algún tiempo, cuando iba cristalizando la teoría de la formación científica del universo. Respuesta que probablemente muchos de ustedes han aprendido en las clases de religión. Dice así: la Biblia no es un tratado científico ni tampoco pretende serlo. Es un libro religioso. No es posible, por lo tanto, extraer de él ningún tipo de dato científico, ni aprender cómo se produjo naturalmente el origen del mundo. Únicamente podemos obtener de él un conocimiento religioso. Todo lo demás es imaginación, una manera de hacer comprensible a los hombres lo profundo, lo verdadero. Hay que distinguir, pues, entre la forma de representación y el contenido representado. La forma se escogió de los modos de conocimiento de aquel tiempo, de las imágenes con las que los hombres de entonces vivían, con las que se expresaban y pensaban, con las que eran capaces de entender lo grandioso, lo genuino, y solamente lo verdadero que se ilustraba por medio de las imágenes era lo que en realidad permanecía y se entendía. De manera que la escritura no pretende contarnos cómo progresivamente se fueron originando las diferentes plantas, ni cómo se formaron el sol, la luna y las estrellas, sino que en último extremo quiere decirnos solo una cosa: Dios ha creado el universo. El mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos de los que el hombre debe protegerse. El sol y la luna no son divinidades que lo dominan, ni el cielo superior a nosotros está habitado por misteriosas y contrapuestas divinidades, sino que todo esto procede únicamente de una fuerza, de la razón eterna de Dios, que en la palabra se ha transformado en fuerza creadora. Bueno, habla perfectamente de esa explicación que antes os he narrado y ahora pone la objeción. Creo que esta interpretación es correcta, pero no suficiente. Pues si se nos ha dicho que tenemos que distinguir entre las imágenes y el concepto, podríamos entonces replicar: ¿por qué no se nos ha dicho esto antes? Porque, evidentemente, si antes se hubiera entendido así, no habría tenido lugar el proceso de Galileo. Y de esta manera se acrecienta la sospecha de que, al fin y al cabo, quizá esta explicación no sea más que un truco de la Iglesia y de los teólogos que, en realidad, se han quedado sin argumentos y, por no querer reconocerlo, buscan un escondite tras el cual atrincherarse. Bueno, pues vemos que el cardenal Ratzinger entonces, el futuro Benedicto XVI, pues era un hombre valiente y cogía el toro por los cuernos. Pues este librito de creación y pecado en buena parte se dedica pues a responder a esta cuestión, aunque da por válida la explicación primero. Yo también creo que es válida. Y como se toma su tiempo y no me gusta hacer programas demasiado largos para que se puedan digerir bien, porque estos temas son un poco así espesillos, bueno, pues vamos a ir concluyendo y os prometo que seguiré el guión que marca el bueno de Benedicto XVI, que espero esté en el cielo, y responderemos a estas preguntas. Pero antes quisiera hacer una reflexión sobre la gran revolución que supuso el texto, que ya lo dice ahí el propio Ratzinger, dice:
El mundo no es, como creían los hombres de aquel tiempo, un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos de los que el hombre debía protegerse. Ese era el concepto habitual en la época. Los dioses caprichosos, poderes demoníacos. Muchos dioses podríamos hoy identificarlos por su forma de proceder como demonios. El sol y la luna no son divinidades que lo dominan, ni el cielo, superior a nosotros, está habitado por misteriosas y contrapuestas divinidades, sino que esto procede únicamente de una fuerza, la razón eterna de Dios, que en la palabra se ha transformado en fuerza creadora. ¿Os acordáis del prólogo de San Juan? Al principio era el verbo, es decir, la palabra. La razón. El mundo está ordenado. No está al capricho, al albur de unos seres, pues eso, unos dioses caprichosos, unos seres demoníacos de los que hay que guardarse. Todo tiene un orden. Por lo tanto, el hombre, que hemos visto antes, el próximo capítulo ahondaremos en el hombre, no hemos entrado en la creación así de manera intensa, en la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si el mundo está ordenado y es racional, puede ser inteligible, no como aquel universo de la época, que era eso, un conjunto de fuerzas irracionales y en continuo conflicto. Esto hace que se abra el camino, pues eso, para un conocimiento racional del mundo. Ahí queda lo dicho. Bueno, yo creo que con esto es suficiente por hoy. Creo que he planteado más dudas que las que he resuelto y espero haber abierto perspectivas y bueno, pues como sé que estos temas gustan y suscitan dudas y tal, pues y preguntas, pues os voy a abrir un camino para que podáis intercomunicar conmigo. No es que yo responda y sea un sabio sabiondísimo, sino que puedo buscar respuestas si tenéis cualquier duda o plantear lo que queráis. Y para eso ya sabéis que mi sitio preferido, aparte de los comentarios de iVoox, de YouTube o de donde sea, pues mi sitio preferido es el WhatsApp, que tengo un WhatsApp específico del programa, donde podéis dejar incluso vuestros mensajes de voz. Y lo estaba buscando ahora en el móvil, mirad, es 664-190223, con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España, que es lo más habitual, curiosamente. La mayor parte de los mensajes de voz que tengo en el WhatsApp son de fuera de España, porque, por favor, mejor mensajes de voz. Así que lo vuelvo a repetir, más 34 644 190223. Digo, por si queréis hacer plantear dudas o hacer sugerencias, no solo de este programa, sino de cualquier otro programa, de lo que queráis. En fin, yo creo que con esto es suficiente para hoy. Espero que os haya gustado y pronto nos volvemos a ver. Por cierto, habéis visto que cuando he empezado, digo, para los que me veáis por YouTube, lo de visto, he dicho visto expresamente, los que me veáis en vídeo, los que solo me escucháis en podcast, en iVoox, no os percataréis. He empezado con una iluminación y he acabado con otra. Y es que he empezado de día y he acabado de noche. No es que haya estado horas y horas aquí grabando esto, sino sencillamente que lo voy haciendo a trocitos. Y bueno, he empezado de día y he acabado de noche, con otra iluminación. Bueno, pues que sepáis que esto se hace así, a tropicones, como uno puede. Bueno, pues nada, hasta la próxima. Y poned un me gusta si os ha gustado.